Una voz que conquistó el mundo, silenciada en su propia casa. Jubilant Sykes, 71 años, barítono nominado al Grammy, asesinado a puñaladas. El sospechoso, su propio hijo. Pero Micah Sykes no usó una sola arma. Los fiscales revelaron algo perturbador: un cuchillo, tijeras de jardín y una barra de pesas. Y un testigo que nunca debió estar ahí: su madre. Cómo una enfermedad mental sin tratamiento se transforma en tragedia familiar inevitable. La evidencia reveló una verdad que la familia había temido durante años. 8 de diciembre de 2025, Santa Mónica, California. Esta es la historia completa. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Jubilant Sykes tenía 71 años, barítono de renombre mundial nominado al Grammy. Había cantado en el Metropolitan Opera y Carnegie Hall. Su madre lo nombró Jubilant porque quería que fuera jubiloso. Lo logró. Era miembro del Ministerio de Música de Grace Community Church desde 1978, casado con Cecilia desde 1988, padre de 3 hijos. La noche del 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:20, la policía de Santa Mónica respondió a una llamada de emergencia: un asalto en progreso en el 1700 de Delaware Avenue. Al llegar, Cecilia los condujo al interior. Encontraron a Jubilant con lesiones críticas por apuñalamiento. Los paramédicos lo declararon muerto en la escena. Dentro, los oficiales hallaron a Micah Sykes, de 31 años. Lo arrestaron sin resistencia. Recuperaron un arma, pero pronto descubrieron que no fue una sola. Los fiscales alegaron uso de 3 armas: un cuchillo, tijeras de jardín y una barra de pesas. No fue un golpe de furia, fue violencia prolongada. Micah tenía historial de enfermedad mental, diagnosticado con esquizofrenia en 2007. Debía estar medicado, pero informes revelaron que estaba submedicado o no seguía el tratamiento. Y Cecilia presenció todo: una madre viendo cómo su hijo mata a su esposo. Los vecinos no se sorprendieron. Uno compartió que Jubilant le había advertido sobre Micah. Había algo mentalmente mal con él. Aunque Micah no vivía con sus padres, los vecinos lo veían divagar por la comunidad, gritando sin sentido. Se quedaba en el garaje de sus padres. Los criminólogos identifican esto como descompensación psicótica. Cuando alguien con esquizofrenia deja la medicación, la realidad y la psicosis se mezclan. Las alucinaciones se vuelven comandos. Los delirios paranoides se convierten en amenazas percibidas. La familia se convierte en objetivo por cercanía. Pero había más. En 2017, una mujer llamada Sarah Bennett obtuvo una orden de restricción contra Micah. Lo acusaba de violencia familiar durante años. La advertencia estaba escrita 8 años antes del asesinato. La orden revelaba obsesión. Bennett asistía a la misma iglesia que Micah. Él la perseguía, insistiendo que eran alma gemela. Cuando un amigo intervino, Micah reaccionó con furia. Semanas después, intentó derribar la puerta de la casa del padre del amigo. Bennett escribió en el documento: Micah es inestable y ha sido violento con su propia familia. Si es capaz de lastimar a su familia, ¿cuánto más hacia otros? Una advertencia clara. La familia lo sabía, los vecinos lo sabían, la iglesia lo sabía. Los investigadores aplicaron análisis de historial conductual.
Maika mostró todos los indicadores de riesgo: obsesión no correspondida, amenazas directas, intentos de intrusión y violencia familiar previa. Las estadísticas son claras. Cuando hay enfermedad mental severa sin tratamiento más agresión hacia familiares, el riesgo de homicidio aumenta exponencialmente. Pero la familia intentó ayudarlo. Jubilant amaba a Maika. Semanas antes del crimen, le dijo a un vecino que Maika estaba muy bien. Optimismo trágico. Maika había estado sin hogar durante años, luchando con enfermedad mental. Dependía de sus padres. La esquizofrenia sin tratamiento sigue un patrón neurológico específico. Cada episodio psicótico causa daño cerebral acumulativo. La corteza prefrontal, responsable del control de impulsos, se atrofia. La amígdala, que procesa agresión, se vuelve hiperactiva. Los antipsicóticos controlan síntomas en más del 80% de casos, pero requieren adherencia estricta. Saltarse dosis es suficiente para que reaparezcan alucinaciones y delirios. La noche del 8 de diciembre, algo dentro de Maika se rompió. Los investigadores entraron a un hogar familiar convertido en escena de horror. La residencia en Delaware Avenue era un lugar donde la música y la fe habían sido pilares durante décadas. El ataque ocurrió dentro, probablemente en un área común, donde Cecilia pudo presenciarlo. Las 3 armas revelan la naturaleza del ataque. No fue premeditado, fue improvisado, usando lo disponible. Los criminólogos llaman a esto violencia oportunista impulsiva. El agresor no planeó matar, pero una vez iniciado, no pudo detenerse. La presencia de múltiples armas indica que el ataque fue prolongado. Cambiar de cuchillo a tijeras y luego a barra sugiere que Jubilant intentó defenderse entre cada arma. Cecilia presenció todo. Llamó al 911 mientras ocurría. Condujo a los oficiales al interior. Vio el cuerpo de su esposo. Vio a su hijo cubierto de evidencia. Y ahora debe vivir con eso. Jubilant fue encontrado con lesiones críticas consistentes con apuñalamiento. Las heridas múltiples indican ataque de furia descontrolada. Las tijeras de jardín crean lesiones irregulares, más desgarradas que cortantes. Su uso sugiere que el cuchillo inicial fue insuficiente o la víctima logró alejarlo temporalmente. La barra de pesas introduce trauma contundente, hematomas profundos, posibles fracturas, lesiones por aplastamiento. La combinación de trauma penetrante y contundente complica determinar la lesión letal. El patrón de múltiples armas revela caos, no cálculo. Es la firma de alguien en un episodio psicótico severo. Maika fue encontrado en la residencia y arrestado sin resistencia. No huyó, no peleó. Cuando llegó la policía, simplemente estaba allí. Este comportamiento post-crimen es típico en violencia por psicosis. El agresor permanece en la escena, confundido. La realidad regresa en fragmentos. Con Cecilia como testigo y las armas recuperadas, el caso era contundente. El 12 de diciembre de 2025, Maika Sykes fue formalmente acusado de asesinato. Durante la comparencia, el fiscal César Rodríguez reveló que Maika fue diagnosticado con esquizofrenia en 2007 y debía estar medicado, pero estaba submedicado en el momento del ataque. La jueza Teresa McGonigal ordenó que Maika fuera retenido sin fianza, actualizando desde los 4 millones. Emitió orden de protección prohibiéndole contactar a su madre. El cargo incluye alegaciones de uso de armas mortales, cuchillo, tijeras de jardín y barra de pesas, con gran daño corporal. Durante el procedimiento, Maika gritó por su madre. Interrumpió al fiscal para preguntarle a la jueza sobre Cecilia. «No veo a mi madre aquí. Esta persona no está diciendo la verdad en absoluto», dijo. «Un hijo que acababa de matar a su padre.
sin comprensión plena de la realidad, buscando a la madre a quien acababa de traumatizar. La esquizofrenia severa no es excusa legal, pero explica lo inexplicable. Este caso expone una falla sistémica crítica. Micah fue diagnosticado 18 años antes del asesinato, 18 años de oportunidades para intervención efectiva. La investigación es clara. Menos del 5% de personas con esquizofrenia cometen actos violentos. Pero ese porcentaje aumenta dramáticamente sin tratamiento. Aproximadamente el 20% de personas sin hogar en Estados Unidos padecen enfermedades mentales severas, sin estructura, sin supervisión médica, sin medicación regular. La espiral descendente es inevitable. Las leyes de hospitalización involuntaria requieren peligro inminente, pero inminente es subjetivo. Una orden de 2017 no fue suficiente. Advertencias de vecinos no fueron suficientes, hasta que lo fue, y era demasiado tarde. Grace Community Church recordó a Jubilant como un hermano amado. Su vida irradiaba la alegría de alguien que había probado la misericordia de Dios. Ese nombre, Jubilant, jubiloso, vivió según su nombre durante 71 años. Micah permanece detenido sin fianza. Su lectura de cargos está programada para el 11 de febrero de 2026. Este caso no es solo sobre un asesinato, es sobre vidas que podríamos salvar si tratáramos la enfermedad mental con urgencia real. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.